compartir con ustedes una información muy importante con respecto al Fondo Bernabé. ¿Cómo puede fortalecerlos en la manera en que nosotros apoyamos a nuestros gedeones y auxiliares alrededor del mundo? ¿Por qué lleva de nombre el Fondo Bernabé? Primero conocemos a Bernabé en el capítulo 4 de Hechos, y la historia de Bernabé se trata de dar, animar y apoyar a otros creyentes. En griego, su nombre significa el hijo de ánimo, lo cual describe claramente su amor por la iglesia y por aquellos que están necesitados. En Hechos 4:37 nos damos cuenta que él tuvo propiedades. El texto nos dice que él vendió su terreno y llevó el dinero a los apóstoles y se los puso a sus pies. Entonces, reconocemos que Bernabé tuvo algunos recursos financieros. Y después de haber vendido su propiedad, su terreno, quizás se hizo la pregunta: ¿cuánto daré yo a aquellos que están necesitados? ¿Cuánto daré a los pobres? Y él decidió no solamente dar su 10%, ni tampoco su 50%, sino que lo dio todo. Bernabé fue en realidad un dador muy generoso. Y conforme seguimos la historia de Bernabé, vemos cómo la gracia de Dios formó el corazón de este hombre. Cuando él defiende al apóstol Pablo, cuando la iglesia de Jerusalén temía confiar en Pablo, Bernabé habló en nombre de Pablo y pudo dar fe como él proclamaba a Jesús. Entonces, Dios usó a Bernabé para darle a la iglesia el mejor teólogo y el mejor misionero que hemos conocido, que es el apóstol Pablo. A Bernabé fue una gran fortaleza para la iglesia. Entonces, así como Bernabé marcó la diferencia para tantos, nosotros podemos marcar una diferencia por otros a través de este Fondo Bernabé, simplemente al dar. Y al hacer eso, nosotros trabajamos lado a lado con ellos por la fe en el Evangelio. Hoy día quisiera explicar lo que en sí es el Fondo Bernabé y cómo nos puede ayudar a llevar nuestro ministerio hacia el futuro. Quiero pedirle perdón a los traductores porque voy a salirme del guión para compartir una historia. Yo me acuerdo cuando por primera vez nosotros pudimos pausar y retroceder la televisión. Aquí ustedes tienen en Estados Unidos Comcast, Xfinity y quizá otro tipo de empresas que dan ese tipo de servicio. En casa con nosotros tuvimos la oportunidad de ponerle pausa y retroceder la televisión en vivo. Nuestro hijo menor ya sí tenía como 5 años a esa edad y él expresó es una maravilla de cómo funcionaba el televisor, de poder pausar y retroceder. Y él dijo: yo quisiera que nosotros pudiéramos pausar y retroceder la vida real. Y yo le dije: bueno, ¿por qué quisieras hacer algo así? Y me dijo: bueno, yo entonces me compraría un helado, me lo comería, y luego voy a retroceder la vida unos minutos más, y luego lo voy a volver a comer una vez más. Al reflexionar sobre sus palabras me di cuenta que si nosotros pudiéramos retroceder a 1961, cuando se estableció el Fondo de Fe, establecer un fondo por aparte, así como el Fondo Bernabé, hubiera sido una consideración. Sin embargo, el tiempo de Dios siempre es perfecto y nosotros nos encontramos aquí y ahora sin la opción de pausar y retroceder. ¿Por qué se unieron ustedes a los gedeones internacionales? Aunque las reuniones, la comunión y las convenciones son importantes y son necesarias para nosotros como ministerio, es
no es el motivo por el cual el motivo principal por el cual nosotros nos unimos. Más bien, no he conocido ningún miembro que me ha dicho que su motivo por unirse es de llegar e ir a reuniones. Y las reuniones no es algo que a mí realmente en lo particular me llama la atención. La razón primordial por la cual yo me uní es para cumplir con la gran comisión que fue dada a nosotros por Jesús de ir a ser discípulos de todas las naciones y llevar las buenas nuevas de la salvación y dar una palabra de testimonio. Nosotros tenemos tantas puertas abiertas en muchos países alrededor del mundo. Hemos escuchado acerca de Finlandia hace un par de días y yo soy muy... conozco mucho lo que es África al sur del Sahara. En Sudáfrica, la mayoría de nuestros ciudadanos tienen la capacitación, fondos y el tiempo para ir a colocar escrituras. Sudáfrica, como una asociación nacional calificada, tiene la estructura que incluye ciertos recursos para nuestros miembros, pero al cruzar las fronteras a los países de Lesotho, Botswana, Mozambique y Zimbabue, nuestros hermanos y hermanas gedeones muchas veces tienen menos recursos y tienen menos apoyo. Las cajas de escrituras llegan y los gedeones hacen lo mejor posible para distribuirlas, usando los recursos limitados. Sin el apoyo económico para apoyarlos, ellos se les haría muy difícil de sacar las escrituras de los almacenes para llegar a colocárselos en manos de otro. Los gedeones y las auxiliares en países internacionales necesitan equipo y ánimo para que Dios puedan realizar este ministerio. Uniéndonos en apoyo el uno al otro es una manera importante que nosotros nos asociamos para servir. Y al hacer eso podemos tener un impacto en las comunidades alrededor del mundo que tienen una necesidad desesperante de la palabra de Dios. Pero el tiempo es clave y tenemos que obrar rápidamente en nombre de aquel que nos envió, porque la noche se acerca donde nadie va a poder trabajar, así como nos dice Juan 9:4. En 1908 los gedeones internacionales fue bendecida por Dios para comenzar a distribuir y colocar escrituras en Estados Unidos. Y conforme el tiempo ha pasado, nuestro ministerio se expandió más allá de los Estados Unidos y creció a ser la red de distribución de Biblias más eficaz y más comprensiva que el mundo ha visto. Y toda alabanza y gloria es para Dios. Como dice 1 Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Reach so many nations and individuals has nothing to do with La capacidad de nuestra organización a alcanzar tantas naciones en distintos idiomas es únicamente por la gracia de Dios y no nuestra sabiduría, nuestra fuerza. Gracias a la dedicación de los gedeones y auxiliares alrededor del mundo, al igual que ustedes, la necesidad de las escrituras se ha aumentado rápidamente. Ahora ministramos en más de 200 países, territorios y colonias. Muchas de las escrituras que nosotros colocamos han sido provistas por miembros fieles que han apoyado el Fondo de Fe. El Fondo de Fe comenzó en 1961 como una manera de poder cubrir los fondos que hacían falta para el ministerio de los países internacionales. El presupuesto hacia estos países internacionales fue apartado mayormente para las escrituras, pero también incluía algunos costos que no tenían que ver con escrituras, lo cual era necesario para asegurar que la palabra de Dios podía llegar a manos de la gente. Estos esfuerzos ayudaron a crecer el ministerio alrededor del mundo y apoyó a los miembros en cumplir con su llamado. Estos esfuerzos llevaron al poder colocar y distribuir más de 2.500 millones de escrituras, lo cual recientemente celebramos. Así es que nos hemos dado cuenta que se necesita un nuevo esfuerzo para poder apoyar los
costos que son claves, que no tienen que ver con las escrituras, sino para equipar a los países internacionales y llevar este ministerio más adelante. Reconocemos que nuestra misión va más allá de simplemente proveer las escrituras a otros países. Y conforme progresamos, es importante enfatizar que el Fondo de Fe dará la ayuda para las escrituras que se requieren a nivel internacional. Y en adición, el Fondo Bernabé operará independientemente, permitiéndonos a nosotros cubrir los costos administrativos a nivel internacional y otras tareas importantes que son claves para cumplir nuestra misión. Estos fondos apartados para los costos administrativos ayudarán a apoyar el personal en el campo que facilitan los distintos campamentos, incluyendo los costos de viaje asociados, las oportunidades de capacitación, lo que estamos nosotros hoy en día aquí disfrutando en esta convención internacional, ayudará a cubrir costos de traducción y para cubrir aquellos recursos que son esenciales al ministerio. Ahora, mientras yo puedo contarles qué lindo es el Fondo Bernabé y cómo eso apoya a nuestros miembros, yo creo que es aún más valioso y poderoso que ustedes escuchen de parte de nuestro personal internacional. Ellos ven con sus propios ojos cómo el proveer los recursos apoya a nuestros miembros a compartir la palabra. Por favor, disfruten este video conmigo. El Fondo Bernabé ayuda a equipar y a animar miembros alrededor del mundo. Ahora es la opción de dar al Fondo de Fe para las Escrituras y al Bernabé para aquellos que lo necesitan alrededor del mundo en el campo. Eso es algo bueno, tener las dos cosas. Son diferentes, transparentes y las dos son necesarias. Recuerden que nosotros somos internacional. Una cosa en cada país. Somos solamente solo pensar en cada país. Esa es la razón, el motivo por el cual nosotros tenemos que reunir y darles a ellos la misma capacitación a la misma vez. Eso es importante para el pensar, la unidad y el ministerio. Una labor muy fundamental en nuestro ministerio, que es un gran ministerio, y es importante poder dotarlos, que estos fondos puedan llegar a los representantes de campo y ellos así puedan ir al terreno, al campo, puedan llegar a los campamentos, puedan animarnos y así cada día poder hacer crecer más este hermoso ministerio. Esto nos ayuda, especialmente en el campo. Las traducciones, las cosas de traducciones, cuando nosotros gastamos dinero en las traducciones, entonces el Fondo Bernabé nos ayudará a no tocar el Fondo de Fe para las escrituras que distribuimos, pero el Fondo Bernabé es diferente del Fondo de Fe, así es que eso nos ayudará para la Convención Internacional. Hay muchos delegados que vienen para esto, para la Convención Internacional, entonces es un momento muy especial que cambia la vida, porque muchos de nuestros hermanos pueden ir a la Convención Internacional y ver la influencia global e internacional de este ministerio. Una de las cosas acerca de la capacitación es para equipar y animar a los miembros y para algunos trabajadores en mi región. Nosotros tenemos campamentos que también han sido visitados y han sido capacitados, y he visto cómo el presidente del campamento han sido equipados y animados a hacer la obra porque les pudimos proveer capacitación a nivel de campamento. Es muy importante tener capacitaciones para líderes nacionales, el tomar partes del ministerio y entrenar a nuestros coordinadores de zonas, a los entrenadores, para que ellos puedan multiplicarse en los campamentos. Aun cuando toman los miembros, como digamos un representante de campo, los envían a la Convención Internacional, ellos necesitan recibir más
instrucción, más capacitación y regresar al campamento y dar esas instrucciones a los campamentos. Ese tema da influye más energía a los campamentos para ir a alcanzar las almas para nuestro Señor. Esto da mucha experiencia, como nosotros trabajamos en distintos países en la mejor manera para alcanzar a gente para Cristo. Porque cuando nuestros líderes son capacitados, ellos pueden ir a hacer el trabajo, y cuando el trabajo se hace, las Biblias salen y llegan a las manos de las personas, y las personas leen y llegan a conocer a Jesucristo. Tú inviertes en los miembros, y cuando tú inviertes tienes más resultados. Te invito a que tú des a este fondo, porque necesitamos ese dinero para llevar las personas al entrenamiento, y luego regresar a los campamentos y animar al campamento a seguir entrenando. Esfuerzo, y no solo oración, sino también podamos invertir nuestros recursos, y que esos recursos puedan llegar a los representantes de campo, puedan llegar a este ministerio y así recibir capacitación, entrenamiento y hacer nuestro trabajo de mejor manera. La obra que el personal de campo es impresionante y eficaz. Para enfatizar qué tan eficaz ha sido, en los últimos 3 años hemos visto la membresía crecer por un promedio de arriba del 6% en nuestros países internacionales. Y recuerden esto, que esto fue durante una pandemia global que detuvo a todo el mundo. Nuestros países internacionales están dirigiendo, guiando o abriendo camino en la reclutación de nuevos miembros, y ese crecimiento de membresía lleva a más personas compartiendo más copias de la palabra de Dios. Y ese crecimiento jamás hubiera ocurrido si no apoyáramos los campamentos en los países internacionales. Yo creo que dar al Fondo Bernabé es muy emocionante. Entonces, ¿qué es lo emocionante de dar? En Hechos 20, versículos 35, nosotros leemos recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si usted está dando algo que vale la pena, siempre es emocionante y siempre trae un sentir de propósito y gozo. El dar para que la palabra de Dios pueda salir y tocar vidas, que llegue a manos de aquellos que están sedientos de la palabra de Dios, es emocionante. Y es por eso que todos nos unimos, y por eso es que queremos ser parte del ministerio que cambia vidas, como lo hace los Gedeones Internacionales. Ahora, recuerden que el Fondo Bernabé trabaja en conjunto con el Fondo de Fe para lograr nuestra misión, permitiéndonos expandir nuestro alcance, crecer nuestra membresía y cumplir nuestro llamado en países afuera de los Estados Unidos y afuera de las asociaciones nacionales calificadas. Quizá usted se preguntará, ¿cómo es que nosotros cubríamos estos costos administrativos en el pasado? Bueno, el presupuesto del ministerio hacia los países internacionales incluía gastos o cubría gastos relacionados a las escrituras, y hasta cierto punto los gastos administrativos que no tenían que ver con las escrituras. El Fondo de Fe ha provisto los recursos financieros para las escrituras, y
para cubrir las necesidades de escrituras afuera de Estados Unidos y en los países internacionales y las asociaciones nacionales apoyadas. Ahora, reconociendo la importancia de tener transparencia y mantener nuestra integridad, reconocimos la necesidad de establecer un fondo administrativo por aparte, como el Fondo Bernabé, para cubrir aquellos costos administrativos. Estos gastos no son nuevos, pero ahora tenemos una manera nueva de proveer para ellos. ¿Tienes que dar más ahora, ya que tenemos dos fondos, el Fondo Bernabé y el Fondo de Fe? No, no tienes que dar más. Los costos relacionados al Fondo Bernabé no son nuevos, pero la manera de dar es nueva. Entonces no estamos pidiéndoles a ustedes que contribuyan más de lo que han dado tradicionalmente. Como su tesorero, claro, me gustaría que dieran más, pero no les estamos pidiendo eso. Solo estamos pidiéndole a los miembros que reasignen parte de lo que dan al Fondo de Fe hacia el Fondo de Bernabé para alinear los costos asociados. A partir del 1 de junio del 2023 yo cambié el 50% de mi donación hacia el Fondo Bernabé. Ahora, el Gabinete Internacional reconoce que este cambio va a requerir un periodo de transición. Es por eso que el Fondo Bernabé no tiene una meta financiera para este año, nuevo año. Simplemente pedimos a cada miembro que ore y considere qué porción de su donación anual o normal hacia el Fondo de Fe se apartará para dar hacia el Fondo Bernabé. A partir del mes pasado, en junio 23, los miembros fueron invitados a dar una ofrenda al Fondo Bernabé en las reuniones mensuales en los campamentos. Esa es la manera principal de apoyar el Fondo Bernabé. Otras oportunidades incluyen el sábado durante las convenciones estatales, durante los banquetes de Gedeones, y comenzando en el otoño del 2023. Y tengo más noticias emocionantes. Ya recibimos muy buenos comentarios de parte de las asociaciones nacionales que expresan el deseo de apoyar el Fondo Bernabé. Ahora se ha para el propósito de reconocer la meta del Fondo de Fe se ha aprobado para que se unan o se consideren los dos fondos para contar hacia la meta financiera que se ha establecido. Ahora, ¿por qué se unieron a los Gedeones internacionales? Yo creo que la razón es la misma que la mía. Para apoyar esta nueva manera, de dar, ustedes están haciendo exactamente lo que Bernabé hizo hace muchos años, tomando la acción para apoyar a otros, para que ellos puedan alcanzar a otros para el Señor Jesucristo. Quiero retarlos esta mañana a que sean fieles en sus esferas de influencia. Al llegar a esta convención internacional en Lugo, usted ha experimentado y ha visto el valor de apoyar el Fondo Bernabé. Para ustedes que están en Estados Unidos, por favor compartan con sus miembros de campamento la importancia de recoger una ofrenda mensual para el Fondo Bernabé en sus reuniones mensuales de campamento. Y también si son parte del comité de planificación para el comité de convenciones para su estado, por favor consideren usar el sábado de la convención o durante el almuerzo de la convención de recoger una ofrenda, o si tienen una convención nacional o algún evento regional. El Fondo Bernabé trabaja mano a mano con el Fondo de Fe. Bernabé trabajó en conjunto con Pablo y trabajaron en equipo. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo al tener estos dos fondos. Ellos simplemente son un equipo trabajando en conjunto para alcanzar a la gente con las buenas nuevas, conforme ellos trabajan en conjunto hacia el mismo
hacia el mismo punto. Lo que ustedes miran en este último video, espero que les inspire para tomar esta nueva manera de dar y apoyar el Fondo Bernabé. La palabra de Dios está supuesta a ser compartida. Es parte del llamado que tenemos como creyentes y como miembros de los Gedeones internacionales. Nosotros anhelamos que las escrituras lleguen a manos de alguien que la necesita alrededor del mundo. Pero antes que las escrituras provistas por el Faith Fund, hay muchas manos que están trabajando. El personal de campo apoyan a nuestros miembros que están supuestos a abrir nuestros campamentos, reclutar nuevos miembros y compartir el Evangelio. Al dar al Fondo Bernabé, usted puede ser con intención apoyar al personal de campo en lo que ellos capacitan a otros nuevos miembros para ayudar a promover el ministerio y moverlo hacia el futuro. Capacitar al liderazgo de campo, campamentos. Organizar estrategias ministeriales. Traducir materiales. El Fondo Bernabé abre puertas para miembros que se asocian para el servicio, al unirse con miembros de alrededor del mundo para ver el reino de Dios crecer, reclutar nuevos miembros. Patrocinios para llegar a la convención internacional. Multiplica tus esfuerzos del ministerio al dar al Fondo Bernabé. Comparte el Evangelio.